Introducción al sistema de información de tamizaje. Mi nombre es Tomás Rodríguez, soy politólogo, soy integrante del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorectal y hoy voy a mostrar cómo es la carga de datos a CITAM. Bueno, primero que nada, ¿qué es CITAM? CITAM es una herramienta informática que permite monitorear el desempeño de actividades del control del cáncer cérvico-uterino, del cáncer de mama y el cáncer colorectal. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del CITAM? Primero que nada, facilitar el seguimiento de las personas en las distintas etapas del proceso de atención. También la idea es que provea de información actualizada, comparable y con distintos grados de agregación, no solamente para el seguimiento de las personas, sino de las distintas actividades que realizan en los servicios de los hospitales y en los centros de salud. Simplifican también el intercambio entre los distintos servicios y unidades de coordinación, permitiendo detectar dificultades e implementar mejoras. Y por último también sirve para monitorear la calidad de las intervenciones realizadas en el marco del programa y su impacto en los indicadores sanitarios del cáncer colorectal. Algunas consideraciones respecto de CITAM para tener en cuenta. Por un lado, primero que nada, no reemplaza la historia clínica, sino que CITAM registra solo la información necesaria para construir los indicadores que dan cuenta del rendimiento del programa, le hace la cobertura, la calidad y la adecuación de las intervenciones, los tiempos de demora, estadio del tumor al momento de la detección, etc. Puede ser complementario para la historia clínica, pero no la reemplaza. Y por el otro, que no está pensado como un registro de tumores. Por un lado, un registro de tumores por parte del Instituto Nacional del Cáncer ya existe con el nombre de RITA, trabaja con varios establecimientos en distintas jurisdicciones y además en CITAM simplemente se registra la información del tamizaje de la pesquisa poblacional del cáncer colorectal hasta el momento del primer tratamiento. Como decíamos, para resumir, CITAM no reemplaza la historia clínica y no es un registro de tumores, pero puede ser complementario a distintos sistemas informáticos, como un ejemplo es la historia clínica electrónica que utilizan los distintos hospitales, ya que se pueden importar datos de otros sistemas. Bueno, ¿cómo funciona CITAM? Se puede acceder desde cualquier computadora con conexión a internet, ese es el único requisito que hay para acceder a CITAM. Es una página de internet, así que no es un programa en particular, por lo cual no necesitan bajarse nada y se recomienda acceder desde el navegador del Google Chrome o, en su defecto, Mozilla Firefox. ¿Cómo se ingresa a CITAM? Se ingresa con un usuario y una clave que los requisitos para obtener dichos usuarios y dicha clave son firmar un convenio de confidencialidad para proteger los datos altamente sensibles que se registran en el sistema. Para solicitarlo se comunican con el programa. Una vez firmado este convenio y hecho el contacto con las personas encargadas del programa en CITAM, se les otorga el usuario y la clave y van a poder entrar sin problemas. Bueno, este es el menú principal de CITAM. Estas van a ser las opciones que van a ver cuando ingresen. Tienen la gestión de personas que les permite ingresar una nueva persona a CITAM. Los establecimientos, que los usuarios no están habilitados a registrar establecimientos para evitar la duplicación. Por cualquier consulta pueden comunicarse con el programa y nosotros desde el programa agregamos los establecimientos que haga falta. Informes de monitoreo y estadísticas sobre lo que vamos a hacer énfasis más adelante, que simplemente para adelantar, la idea es que CITAM no funcione simplemente como un registro de datos, sino que pueda servirle a los efectores y los servicios para el seguimiento, monitoreo, publicaciones estadísticas y demás. Tiene una opción para configurar el sistema, que eso es para cambiar encabezados, contraseñas y demás. Una parte de ayuda y
la gestión del personal de salud, que es la primera opción que vamos a ver ahora. Bueno, como decía, en gestión del personal de salud es lo primero que vamos a hacer cuando ingresemos a CITAM, ya que si vamos a registrar por un establecimiento nuevo, probablemente los efectores, los médicos, las médicas que sean parte de ese centro de salud, no están registrados en CITAM. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar nuevo personal de salud para registrar efectores que no estén en el sistema, y también se permite desde esta opción, gestión de personal de salud, generar un listado del personal registrado o buscar a alguien en particular según distintos criterios. Bueno, para ingresar un nuevo efector o una nueva efectora, tenemos estas opciones. Nos va a pedir nombre, apellido, matrícula, número de DNI, especialidad, que se va a desplegar estas opciones que tenemos ahí. Acreditado test HPV, que como CITAM, como dijimos antes, es una base de datos, es un sistema de información de los 3 programas de prevención. Repetimos: cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer colorectal. Está esta opción de acreditado test HPV, pero como nosotros nos enfocamos en lo que es cáncer colorectal, lo vamos a dejar siempre como no. Y por último, registrar el centro de salud en el cual está este efector o efectora, que se puede hacer o no. Bien, una vez registrado el personal de salud, volvemos al menú principal y lo primero que tenemos que hacer es ir a gestión de personas. Ahí en gestión de personas vamos a poder ver las distintas opciones, o sea, nos puede dar un listado de las personas por centro de salud o por distintos criterios. Se puede buscar también por número de DNI, nombre, apellido, otros criterios y demás. Y para ingresar una nueva persona en el circuito del programa, le damos clic a la opción de nueva persona. Bien, para ingresar una nueva persona, el primer dato que nos pide CITAM es el tipo y número de DNI. Con esto el sistema busca 2 cosas. Por un lado, si la persona ya está registrada en CITAM con ese DNI, nos va a saltar la opción al costado, que dice que la persona ya está registrada, y vamos a poder entrar directamente a su perfil. Si la persona no está registrada en CITAM, el sistema está coordinado con el RENAPER, por lo que si esa persona está registrada en RENAPER, con el número de DNI nos van a saltar datos filiatorios de esa persona, lo básico, es decir, nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento y edad. El resto de los datos se pueden completar manualmente. Es prioritario que se, se completen los campos que tienen el asterisco rojo, que son obligatorios, si no, CITAM no va a dejar cargar a la persona. Por último, el resto de los datos, si sucede que se pone el DNI de la persona y los datos que nos da el sistema no coinciden, se puede, primero chequeamos que el DNI que nos haya dado la persona sea el correcto, y si efectivamente es correcto, los datos se pueden sobreescribir, no hay ningún problema. Así que se podría seguir la carga tranquilamente. Bueno, acá vemos la historia clínica de una persona que ya está registrada en CITAM. Lo primero que vemos son los datos personales, que son los datos que cargamos en el paso anterior, al momento de dar de alta al paciente. Tenemos después 3 pestañas, una pestaña la que dice PAP, ahora actualmente Cervix, Mama y Colon, que corresponde a cada uno de los programas. Nosotros le vamos a hacer clic a la pestaña de Colon y lo que vamos a ver es, como vemos en pantalla, todas las distintas partes que requiere CITAM y que incluye también el proceso de tamizaje por el cual atraviesa una persona al entrar en el circuito del programa.
Bueno, esta es la consulta, el primer campo a completar. Una vez registrada la persona, es la primera consulta, en la consulta en el primer nivel de atención. Lo primero que nos va a pedir completar es la fecha de la consulta y según corresponda se va a marcar la recomendación para continuar el proceso de tamizaje. Está la opción para escribir en el campo libre cualquier observación que se crea necesaria y por último se debe cargar al profesional y al centro de salud responsables de la primera consulta. El segundo paso del circuito que deberíamos cargar si la persona se le indica realizarse un test de sangre oculta es ingresar el test. La primera parte de la pantalla, como vemos, es de la entrega del kit, donde se pide la fecha y el centro de salud que entrega, y tenemos la opción de cargar el resultado si ya lo tenemos o de dejarlo pendiente hasta obtener el resultado del informe. La segunda parte, como vemos, si tenemos el resultado para cargar, nos pide la fecha del informe, el resultado del test, el responsable de la lectura y el centro de salud que informa el resultado. Una vez cargado el resultado, así se va a ver en la historia clínica, donde podemos, con los distintos iconos que ven en pantalla, modificar los datos, imprimir el informe o borrar el registro seleccionado. Acá vemos una muestra de cómo queda el informe. Se ven todos los datos de la persona según fueron cargados y los encabezados se pueden cambiar a discreción. Eso se puede agregar el encabezado, el logo del centro de salud que lo requiera hacer. El próximo campo a completar es el de la consejería de evaluación de antecedentes y riesgos. Acá se pone la fecha de la consulta en la consejería primero y después vemos las distintas opciones a completar según los criterios para estratificar si el paciente, la paciente tiene riesgo promedio o un riesgo moderado o alto de llegar a padecer el cáncer colorectal o alguna patología que pueda llegar a derivar en el cáncer colorectal. Bueno, el próximo campo a ver es el de un estudio endoscópico. Primero que nada nos pide la fecha, después nos pide el motivo del estudio, que como podemos ver puede ser una paciente con riesgo promedio que haya tenido un test positivo, un paciente con riesgo promedio que no se haya hecho un test, un paciente de riesgo moderado o alto. Todas esas opciones entran dentro de lo que es el programa de pesquisa, sino también se pueden subir pacientes sintomáticos y está la categoría otros para otras opciones, otras situaciones que requieran el estudio. Después ponemos el tipo de estudio que vamos a hacer. En caso que sea una colonoscopía, se nos van a abrir estas tres opciones de anestesia, llegada a ciego y complicaciones. La primera tenemos la opción por endoscopista, por anestesista u otros, o ninguna. Después si llega ciego, sí o no. Las complicaciones que puede llegar a tener el procedimiento. Si la preparación fue adecuada o no. Tiene la referencia para la escala de Boston para ver, les recordamos, de 5 en adelante, de 5 para arriba, la consideramos una buena preparación. Inferior a 5 creemos que es una mala preparación. Y después si tiene hallazgos o no. Si tiene hallazgos o no, también se nos va a abrir estas opciones que vemos acá, que es el tipo de hallazgo que puede haber, que puede ser una lesión sospechosa, pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. La opción de tipo de lesión se abre solamente para los pólipos, si es un pólipo pediculado, sésil o demás. La ubicación de la lesión
y si se resecó completamente o no, y biopsia o biopsia excisional varía según se haya extirpado la pieza completa o no. Después, con el signo más ese que se está remarcando ahí, se puede agregar cada una de las lesiones y o pólipos que se encuentren en el estudio. Después está la opción del campo libre para que se pueda escribir los informes que de manera que les sean útiles a las personas del servicio. Y se señala el responsable o la responsable del examen y el centro de salud donde se lleva a cabo el estudio. Una vez cargado el estudio, se va a ver de esta manera en la historia clínica. Y como podemos ver acá también, nos muestra el informe, un ejemplo de lo que sería el informe, cómo queda, como mostramos antes con el test, también con el resultado de la colonoscopía o del estudio que sea, en este caso, como muestra el ejemplo, una colonoscopía. Bueno, acá vemos cómo queda en la historia, cómo se va a ver en la historia clínica cuando quede registrado un estudio endoscópico y tenemos para ver el estudio, la opción para imprimirlo con la impresora, el lápiz para editarlo, etcétera, las mismas opciones que en los otros. Y toda vez que se cargue un estudio endoscópico con hallazgos o una cirugía, las piezas, como se ve ahí en pantalla en la sección de anatomía patológica, van a aparecer automáticamente con el rótulo sin evaluar. En ese caso, cuando tengamos los resultados, le vamos a hacer clic en el microscopio que se marca ahí en pantalla. Bueno, acá vemos los datos que se piden. Directamente, como decíamos, automáticamente con el estudio se carga la fecha, el tipo de material ingresado, la pieza endoscópica ingresada, eh, la ubicación y si se biopsió o no. Después se carga los datos de la recepción, o sea, la fecha de la recepción, la fecha del informe, el profesional a cargo del laboratorio, eso como siempre, y tiene dos campos libres para evaluar macroscopía y microscopía, y después los datos adicionales que pide es el tamaño en centímetros, esto es lo aclaro porque es bueno que esté sabido que la medida es en centímetros para unificar todos los criterios. Los ganglios totales y los ganglios positivos, eso en caso de que sea una pieza quirúrgica. Si no es una pieza quirúrgica, van a aparecer grisados como lo ven en pantalla. Y el tipo histológico. Ahí, bueno, como decía, eso es solo para cirugía. Y el tipo histológico, vemos las dos columnas, la primera más larga para los pólipos y la segunda para las opciones de enfermedad inflamatoria intestinal. Por último, la idea es poder cargar un diagnóstico primero de del resultado del análisis de la pieza y está el campo libre para añadir cualquier cuestión particular que se considere oportuno informar. Una vez cargado el informe, se verá así visualizado en la historia clínica. Y si sucede también que los datos de la colonoscopía, del estudio endoscópico, no están ingresados, se puede cargar la pieza directamente haciendo clic en el icono ahí en la historia clínica y va a pedir estos datos que ven en pantalla. La fecha de la realización, la obtención del material, de dónde viene, la ubicación y demás datos. Si es endoscópico, como decíamos, si es biopsia, una biopsia excisional, qué tipo de material es, la ubicación. Bueno, el campo siguiente es la cirugía, que como pueden ver nos pide como siempre la fecha. Tenemos el método que he utilizado, si es una cirugía abierta, laparoscópica o transanal. Y nos muestra el tipo de cirugía que puede ser realizada, que sea
que tenga que ver, que haga la pesquisa del cáncer colorectal. Y se marca, como siempre, responsable de la cirugía y centro de salud. Bien, para tener en cuenta, CITAM simplemente registra los datos del seguimiento de los pacientes desde el ingreso al programa y hasta el inicio del tratamiento en caso de que se les encuentre que sean diagnosticados con un cáncer. Ahí se pone la fecha del inicio del tratamiento, el tipo de tratamiento, quién es el médico tratante, centro de salud y un campo libre para cualquier observación que haga falta. Bueno, otra opción que nos da para cargar después es el estadio del tumor. Esta parte, si bien como dijimos, CITAM registra los datos desde que un paciente ingresa al tamizaje hasta que se le diagnostica, se le receta un tratamiento y comienza a hacerlo a partir del diagnóstico que reciba de haber atravesado las distintas partes del circuito de tamizaje. Estos datos, la carga de datos que vamos a ver a partir de ahora, nos permite comparar también si el hallazgo de la patología se da con anterioridad en pacientes sin factores de riesgo y asintomáticos que en los pacientes con síntomas a partir del establecimiento del programa de tamizaje. Así, en particular, en esta parte tienen para cargar el estadio del tumor, que es con el TNM, cargamos primero el T, el N, después el M, y el estadio se calcula automáticamente a partir de esta información que nos demos. Bueno, tenemos para cargar también la inmunohistoquímica. Y otro dato a tener en cuenta para cargar es la inestabilidad microsatelital, que puede ser baja, alta y estabilidad. Puede dar de resultado. Bueno, ahora vamos a ver las distintas herramientas que CITAM ofrece para el uso de los registros, de los datos registrados, perdón, por parte de los servicios y los efectores para la gestión cotidiana. La primera que vamos a ver son los informes de monitoreo, como se marca ahí en pantalla. Bueno, van a poder ver ahí los informes de monitoreo, tienen distintas opciones, como las personas que pueden hacerse un test, tienen una opción particular para la navegación, seguimiento y vigilancia de los grupos de riesgo, registro de clasificación de riesgo, total de test, en fin. Los informes de monitoreo son distintos informes listados de personas de acuerdo a distintos criterios que facilitan el seguimiento de las personas a través del proceso de tamizaje. Otra de las herramientas que ofrece CITAM para el uso de los datos registrados, como dijimos antes, son las estadísticas. Bueno, como vemos acá en pantalla tenemos distintas opciones, la cantidad de personas por grupo de riesgo, test de sangre oculta por resultado, la cantidad de estudios, etcétera. Distintas estadísticas, algunas que cruzan datos que son interesantes, como los test positivos sin estudios, o el tiempo transcurrido entre un test de sangre oculta y el correspondiente test estudio endoscópico. En fin, distintas estadísticas que pueden servir al uso de los datos registrados en CITAM por parte de los servicios y de los distintos efectores que justamente registraron datos en CITAM. Bueno, ¿cómo se puede utilizar CITAM? Hay dos opciones básicamente. Cada servicio puede registrarlo directamente en el CITAM y utilizar el mismo sistema como su base de datos, como su sistema de registro particular. O puede también un efector recopilar la información de los distintos centros y servicios utilizando fichas de papel. Ahí podemos ver que según las distintas secciones de CITAM, para quienes registren online, que para quienes usen el CITAM con su propia base de datos, quienes serían las personas encargadas de cargar, justamente valga la redundancia, los datos de cada sección de CITAM
los datos personales y los datos clínicos, un médico de atención primaria, el resultado del test, médico de atención primaria o el laboratorio que informa, la clasificación de riesgo, quien sea la persona encargada de la consejería, el estudio endoscópico, el servicio de endoscopía y así sucesivamente con las distintas secciones. Sino, también está la ficha de papel. Para ingresar una persona, esta sería la primera ficha de papel para que una persona sea registrada en el circuito del programa de tamizaje, donde se pide los datos personales y lo que llamamos datos clínicos, es decir, lo que sería la consulta que vimos de CITAM en el primer nivel de atención, donde se le da una indicación a la persona para seguir con el proceso de tamizaje, si es la realización de un test o si es la derivación a la Consejería de Evaluación y Antecedentes de Riesgo, sea por una sospecha de riesgo elevado, por algún antecedente personal o familiar que sea de riesgo moderado o alto para contraer el cáncer, o por algún síntoma que padezca. Esa puede ser copia simple o autocopia por triplicado. Bueno, eso fue todo, espero que les sirva mucho. Cualquier sugerencia que ustedes tengan a partir del uso y del ejercicio de utilizar CITAM cotidianamente, que crean que pueda facilitar para la carga y para el registro y el uso de esos datos que hay en el sistema, es más que bienvenida. Y también por cualquier consulta, sea sugerencia, consulta, inquietud, lo que necesiten, pueden comunicarse con nosotros al correo que ven en pantalla y vamos a estar a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.